Las damas primero. Sofía Díaz, Ricardo, Rechente, dice, Natalie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fast. Ya, voy a ponerte material. Ya, acá está. Ya vamos con indigenismo. ¿Se ve en pantalla? Aunque yo les había enviado material, ¿no? Para que lo revisaran. Así que vamos a señalar algunos puntos importantes de este movimiento, ¿ya? El indigenismo, 1. El indigenismo se va a desarrollar con mucha fuerza durante las primeras décadas del siglo XX. El indigenismo. Durante las primeras décadas del siglo XX estamos hablando de la misma época en la cual se desarrolla el vanguardismo. El vanguardismo e indigenismo van a ser dos movimientos que se van a desarrollar de manera paralela. Cuando se inicia, el indigenismo con mucha fuerza se proyecta más que todo en la novela. Y el vanguardismo con mucha fuerza más que todo se proyecta en la poesía. Son en la misma época, estamos hablando del mismo contexto. ¿Y cuál era ese contexto? El gobierno de Augusto B. Leguía. Recuerda que el gobierno de Augusto B. Leguía fue una época de efervescencia, ¿no? De efervescencia política, debido a que al desarrollo de los movimientos de izquierda. Hablamos del APRA, hablamos del Partido Comunista, hablamos de agremiaciones de trabajadores como el CGTP. Así que en este periodo de fuertes preocupaciones sociales se va a desarrollar con mucha fuerza el indigenismo. Pero sería absurdo pensar, sería muy ingenuo pensar que es la primera vez que en nuestro país se habla del indio. No. Recuerda que el país, no, nuestro país, el Perú, tiene raíces andinas. Así que no sería la primera vez que se pone al indio como personaje protagonista o como centro de sus reflexiones. No es así. El mundo andino siempre ha sido no un tema a desarrollar, desde la llegada de los españoles. Cuando el Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, se pone a corregir a los españoles, está dando una visión indigenista, porque el Inca Garcilaso de la Vega empieza a hablar de la flora y la fauna americana. Cuando Felipe Guamán Puma Ayala se pone a hablar, ¿no?, de los abusos de los encomenderos en contra de los indios y aboga por una pureza indígena, está haciendo también un poco de indigenismo. ¿Ya? Pero no es indigenismo tal cual lo conocemos en el siglo XX. Es un indigenismo de preocupaciones nada más y reivindicaciones. Con el paso del tiempo, el tema indígena se va a ver proyectado en nuestra literatura. Lamentablemente, solamente fue de un matiz decorativo y caricaturista. Sí, simplemente se va a tener una visión deforme del indio, pero con una visión, con una trata muy lejana. Van a ver al indio desde, ¿no?, de una posición privilegiada y van a empezar, ¿no?, a sentir pena por el indio. El indio fue visto simplemente como alguien que debían proteger y cuidar, como si fuera un animal desvalido, porque por sí mismo no puede cuidarse. Y eso se va a ver en el realismo. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, el realismo, dentro de sus preocupaciones sociales, porque se recuerda que se empieza a hablar de la problemática del país, empieza a hablar sobre el indio, ¿no? Y ahí tenemos a Manuel González Prada. Manuel González Prada, al comienzo, en su pensamiento radical, González Prada consideraba de que tenemos que educar al indio, ¿no? Para González Prada, la solución al problema del indio era una solución pedagógica. Con el paso del tiempo, el pensamiento de González Prada se vuelve ya anarquista y consideraba de que los indios por sí mismos debían protegerse, pero tomando las armas. Ese González Prada de la muerte. Esa visión radicalista de González Prada se proyecta en la obra de Clorinda Mato de Torner. Si ustedes recuerdan, Clorinda Mato de Torner desarrolla la tesis de González Prada y nos presenta en Aves sin Nido, su novela de 1889, nos presenta el abuso en contra de los indios por esa trilogía embrutecedora del indio, ¿se acuerdan?
Hablaba del juez de paz, de los gobernadores y el clero. Y en Aves Tenido se ve que estos son los notables que van a abusar en contra de los indios, más que todo los yupanqui. Lamentablemente, esta visión es una visión paternalista, que los indigenistas están en contra de eso. Es una corriente, es un movimiento literario en contra de esa mirada indianista, propia de los realistas y también de los modernistas. Porque si recordamos un poco, los modernistas también hablan del indio, pero simplemente con un afán decorativo, simplemente para poder adornar su texto, como es el caso de Ventura García Calderón en La venganza del cóndor. Así que los indigenistas rechazan eso. Y eso se puede ver en una canción de Luis Abanto Morales, ¿no? Esa que dice, Cholo soy y no me compadezcas. Cuando Luis Abanto Morales dice Cholo soy y no me compadezcas, quiere decir que porque sea indio no tengas pena por mí. Tú y yo somos iguales. Lo único diferente son nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestra forma de ver el mundo. Somos dos seres humanos tal cual, pero con otros hábitos, otra costumbre, otra cosmovisión. Así que porque sea así, no tengas pena por mí. Yo lo soy y no me compadezcas. Esa es una clara muestra en contra del indianismo paternalista. Profe, o sea, el indigenismo no solamente se preocupa por mostrar al indio, sino también rechazar esa imagen del pasado. Claro, para que una obra sea llamada indigenista, no es solamente que esté el tema andino, sino cualquier tipo de obra lo sería. De nuevo, para que una obra sea llamada indigenista, no solamente tiene que presentar a personajes andinos y el mundo representado sea de los Andes, no, sino para que una obra sea llamada indigenista, tiene que acabar con esa misión paternalista con respecto al indio, esa mirada romántica con respecto al indio, esa visión exótica con respecto al indio. Sí, profe, ¿y cómo se logra eso? Acercándote más al mundo novelado. En otras palabras, una visión más antropológica. En otras palabras, una visión desde adentro, ¿no? Desde adentro. Eh, o en palabras más coloquiales, ponerte en sus zapatos. Bueno, en sus ojotas. Sí, eso buscaba el indigenismo. Ya, no confundir indigenismo con indianismo. ¿Y cuáles son los antecedentes del indigenismo? Como te dije, los antecedentes vienen a ser no la mirada indianista de Manuel González Prada y Clorinda Mato de Torno. Estos son los antecedentes, los autores anteriores al indigenismo, que van a sentar las bases, pero lamentablemente no es suficiente. Y ahí tenemos aquí, ¿quién? Al gran José Carlos Mariátegui. ¿Y cuáles fueron las limitaciones de Mariátegui? Es que no sabía quechua. Lamentablemente Mariátegui no tuvo una relación muy directa con el mundo que él se puso a reflexionar porque él no sabía quechua. Así que lo vas a ver por recopilaciones o por otros autores. ¿Ya? Mariátegui, ¿qué nos dice Mariátegui? Este moqueguano que tan solo vivió 36 años. ¿No? Mariátegui se pone a reflexionar sobre el problema del indio. Y para Mariátegui, el problema del indio no es un problema de índole económica. No, va más allá de eso. O sea, no es solamente educar al indio, no es solamente ver ¿no? las cosas buenas y malas, sino, oye, date cuenta, el problema del indio es un problema económico, económico. ¿Ya? Y acá lo dice, lee conmigo que es un extracto de los 7 ensayos. Dice, todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este como problema económico-social, fíjate, todas las tesis que dejan de lado el problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios retóricos. O sea, estas tesis que ignoran el problema social son simplemente ejercicios de escritura que no dan fruto, o sea, estériles. Estériles ejercicios teoréticos y a veces solo verbales, o sea, bonito floro. Condenados a un absoluto descrédito. No la salva a alguna su buena fe. Prácticamente todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema, ¿no? O sea, lo que ha salido es simplemente para desfigurar el verdadero problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece porque busca sus causas en la economía, fíjate, sus causas en la economía del país, no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en la dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Fíjate lo lúcido que es ¿no? José Carlos Mariátegui. El problema del indio es un problema de índole económico. Tiene sus raíces en el régimen de la propiedad de la tierra. De nuevo, para José Carlos Mariátegui, el problema del indio es el problema de la tierra. Que más adelante, en 1969, ¿no? Velasco Alvarado intentó solucionar entregando al indio la tierra que él sembraba y cosechaba.
¿Se acuerdan con la famosa reforma agraria? No, estamos hablando de 40 años después, a 40 años después. Y María Tegui dice, no, cualquier intento de resolverla con las medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituyen un trabajo superficial o adjetivo, mientras que subsista la feudalidad de los gamonales. Recuerda que para José Carlos Mariátegui, no, el mundo andino vivía en un ambiente de semifeudalismo hasta el siglo XX, ¿no? Que tu profe de HP te habrá explicado un poco sobre eso. Y este es lo que busca, ¿no? Lo que señala Mariátegui, un problema de índole económico. Mariátegui creía mucho, ¿no? En que si se solucionaban esos problemas podía lograrse mucho más. Así que, ¿qué entendemos por indigenismo? Nosotros nos basamos en la tesis de este muchacho. ¿Quién es este muchacho? Él es Tomás Escajadillo. Tomás Escajadillo es uno de los hombres más importantes con respecto a lo que es el estudio del mundo andino. Ya Tomás Escajadillo es un teórico muy respetado. En los años 70, si es que no me equivoco, sacó una tesis que va a ser muy, muy estudiada y que va a ser, ¿no? La base teórica de lo que San Marcos hace. O sea, ¿qué nos dice Escajadillo? Nos dice, uno, tiene que reivindicarse el mundo andino. ¿Ya? Para que una obra se llama indigenista, o sea, para que una obra sea considerada indigenista, uno, tiene que reivindicar al mundo andino. Ya. Después, eso no es suficiente, sino que también tiene que alejarse de esa mirada romántica, no con respecto al indio. O sea, el indio no es un pobrecito, ya el indio no es alguien ingenuo, no, ya es como tú y como yo. ¿Y cómo logras alejarse de esta mirada tan romántica con respecto al indio? Acercándote más al mundo novelado. Y acá lo dice en este cuadradito. Fíjate acá, donde dice Tomás Escajadillo. Indica que para definir una obra literaria como indigenista, no basta, o sea, no es suficiente que esté presente un sentimiento de reivindicación hacia el indio ni presencia del tema indígena, o sea, no es suficiente. Tales serían características de una obra indigenista, o sea, una obra indigenista también hace eso. González Prada también busca la reivindicación andina. Claudina Mata Torne también busca la reivindicación andina, ¿ya? Así que son indianistas. Para hacerlo, o sea, para que una obra sea indigenista, debe además superar el estilo del pasado como la visión romántica del indio y tener una suficiente proximidad en torno al mundo novelado, el indio y los Andes. Esto es algo importante, ¿ya? Si logras superar eso, entonces tu obra es considerada indigenista, ¿sí? El gran Tomás Escajadillo, uno de los teóricos más destacados. Y el indigenismo va a tener dos etapas, dos etapas. Ya cuando se estaba dando en el siglo XX, el indigenismo tiene la primera etapa llamada indigenismo ortodoxo, ortodoxo, ¿ya? Donde te dije que va a convivir con la vanguardia, ¿no? El vanguardismo está allí. El vanguardismo e indigenismo van a estar justo en la misma época. Y ustedes saben que el vanguardismo trae innovaciones, experimentaciones, trae un montón de cosas nuevas. En el campo de la novela, el vanguardismo trae el monólogo interior, el flashback, la multiplicidad de narradores, un montón de cosas interesantes en la novela. Ya. El vanguardismo dice, hey, indigenista, oye, tú, indigenista, ¿qué tal si nos juntamos? ¿Qué tal si conmigo experimentas y hacemos cosas novedosas? Y el indigenista es lo que le dice, no, gracias. Yo soy un poco más conservador. Oye, indigenista, ¿qué te pasa? Fíjate las cosas increíbles que puede hacer conmigo. Y el indigenista dice, no, es que yo todavía tengo una literatura muy conservadora y voy a utilizar técnicas muy conservadoras, como la linealidad en el relato, ¿no? Sí, el monólogo interior. No, el monólogo interior no es para mí. No, yo no quiero monólogo. Yo solamente voy a utilizar narrador omnisciente. Oye, pero ¿qué te pasa, indigenista? No. Después, ya, después, sí. Y como te dije, ya, los primeros autores indigenistas van a desarrollar, a pesar de que es el siglo XX, a pesar de que es el siglo XX, fíjate, siguen el modelo del siglo XIX. Y cuando digo siglo XIX, quiero decir realismo. ¿Ya? Sí. O sea, profe, o sea, me está diciendo que en pleno siglo XX, cuando la vanguardia está muy de moda, los indigenistas van a aún tener una literatura muy conservadora y tradicional. Sí, así es. Y eso lo podemos encontrar en Cuentos Andinos. El libro que marcó el inicio del indigenismo, Cuentos Andinos, que es una colección de relatos de diferentes aspectos del mundo andino, tiene un narrador omnisciente. Sí, es muy conservador en cuanto a su estilo. Una colección de cuentos de 1920.
No, también tenemos El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno, esta novela de Cielo Alegría de 1941, esta novela también es lineal y presenta a un narrador omnisciente. Sí, profe, pero el vanguardismo supongo que logrará seducir, ¿no? Al indigenista, sí. Más adelante los indigenistas van a tomar los elementos de vanguardia y este indigenismo recargado, este indigenismo 2.5 se va a llamar neoindigenismo. Así es. Pero no solamente es con elementos de vanguardia, sino que también va a tomar elementos como el realismo mágico. Profesor, o sea, el neoindigenismo, que es nuevo indigenismo, es un indigenismo que va a tomar elementos como el monólogo interior, la multiplicidad de valores, sí. Y según Tomás Escajadillo, la obra que marca el inicio del neoindigenismo es Los ríos profundos. Esta novela de 1958, Los ríos profundos. Tuvieron que pasar unos 40 años para que los indigenistas recién asimilaran la vanguardia, los ríos profundos. Profe, ¿y qué elementos de vanguardia presenta los ríos profundos? La multiplicidad de narradores. Porque si ustedes recuerdan esta novela que nos cuenta la historia de Ernesto, que poco a poco se va identificando con el mundo andino, los ríos profundos nos presenta tres tipos de narradores. ¿Alguien sabe quiénes son estos tres tipos de narradores? ¿Se acuerdan? Uno de ellos es Ernesto. Así es, Ernesto, pero con una mirada de niño. Así es, Sayuri. El primero es Ernesto. O sea, el narrador, el mayor narrador que hay es Ernesto. Pero lo interesante es que Ernesto se desdobla. Y es un Ernesto niño que está hablando desde su condición de niño y en eso plum cambia y es un Ernesto mayor que está recordando su época de niño. Y en eso plum cambia y hay un narrador omnisciente. Un narrador de tipo omnisciente que empieza a contar, ¿no? Con una mirada muy antropológica, como si fuera un etnólogo, antropólogo, empieza a hablar de ciertas categorías andinas, ¿no? Como el zumbaillo, el tincaillo, y algunas, ¿no? Cuando habla de la iglesia, de la campana de la Mariangola. Ya, esto es lo interesante de la novela. Y algo más, en la novela también encontramos un elemento mítico y mágico. ¿Qué elemento es ese? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué elemento mítico y mágico encontramos en esta novela? La presencia del zumbaillo, así es, el zumbaillo, no zumbillo, el zumbaillo. No, ¿qué es el zumbaillo? Es un trompito que Antero le regala a Ernesto y que cuando este trompito bailaba, todo el mundo caótico de los niños se armonizaba. Era el elemento mítico y mágico que lograba romper distancias, porque Antero, conocido como el Marcasca, le había dicho a Ernesto que podía cortar la distancia y podía hablar con su papá. Y Ernesto se lo creyó y hablaba de vez en cuando con su padre que no estaba allí, porque Ernesto fue dejado en un colegio internado en Abancay, no porque su padre era un viajero incansable, su padre era un abogado itinerante y tenía que buscar muchos trabajos, ¿no? En diferentes lugares. Al comienzo llevaba a su hijo, pero después lo dejó en Abancay. Y cuando se queda Ernesto en Abancay, es como si fuera la ciudad de los perros, pero versión andina, porque hay maltratos, humillaciones, ¿no? Es que es un mundo de jóvenes que están conociéndose recién, hasta un, ¿no? Hasta hay momentos de tensiones no sexuales, cuando a uno de los niños le bajan el pantalón, ¿no? Y quieren que tenga relaciones con la opa Marcelina, ¿no? A la opa Marcelina le levantan la falda y le dicen, ya, tú me mueres, ve. Al más chiquito de todos, el de que tenía, no, rasgos más andinos. Sí, es una novela muy dura, Los ríos profundos, ¿ah? Después tenemos, ¿no? Otra novela que pertenece también al neoindigenismo, que es El redoble por Rancas, una novela de 1970 que le pertenece a Manuel Escorza. Ya, y estas son las etapas de indigenismo. Como te dije, un indigenismo ortodoxo que toma elementos tradicionales y después un neoindigenismo que va a tomar elementos de vanguardia y el uso del realismo mágico. Todo lo que te he explicado está acá, ¿no? En este cuadrito. Ya tenemos aquí las zonas del indigenismo. Sí, porque el indigenismo, según el dialecto que presenta, no hay tres zonas muy marcadas. La primera zona es el indigenismo ¿no? de la zona norte. De ahí tenemos a quién, tenemos a Ciudad Alegría como el máximo representante. Lo que pasa es que Ciudad Alegría nació en el norte del país. Ciudad Alegría nació en Sartimbamba, cerca de Huamachuco, en una hacienda en La Libertad, en el norte del país.
Y ese tipo de quechua que presenta es una quechua de esta zona, del norte, ¿no? El quechua, y no solamente el quechua, sino también el dialecto quechua castellanizado, ¿no? De esta zona. Después tenemos un indigenismo en la zona sur. De aquí tenemos a José María Arguedas. Porque recuerda que Arguedas nació en el sur del país. Él nació en Anahuaylas, Apurímac. Y el quechua castellanizado también es un quechua, ¿no? ¿no? De esta parte del sur. Y el quechua del zona centro, o indigenismo de zona centro, ahí tenemos a Manuel Escorza. ¿Ya? Manuel Escorza. Enrique López Albújar. Enrique López Albújar, este abogado, ¿no? Liberteño, bueno, liberteño no, chiclayano, a este abogado chiclayano que va a tener diferentes cargos en diferentes partes del país, no, va a estar muy cercano a la situación del indio. Y esto es lo que hace Enrique López Albújar, basándose en su experiencia, él empieza a ficcionalizar diferentes relatos que habían pasado por sus oficinas. Y así Enrique López Albújar nos presenta al indio de carne y hueso. Y ahí tenemos Cuentos Andinos. Cuentos Andinos es una colección de cuentos que apareció en 1920, ya 2 años antes de que Vallejo publicara Trilce. O sea, fíjate, casi en la misma época, colindantes. ¿Por qué el libro es importante? Porque nos presenta al indio tanto sus virtudes como sus defectos, siendo uno de los cuentos más celebrados de este libro, Ushanan Hampi. Ushanan Hampi. Ushanan Hampi es la historia del indio Abigeo Kunsemaye. ¿Qué significa Abigeo? Que es ladrón de ganado. El indio Abigeo va a ser llevado a la plaza del pueblo de Chupán, donde los yayas, que son las autoridades del pueblo, van a empezar a juzgar a Kunsemaye. Y al ver de que Kunsemaye era un indio testarudo y que ya muchas veces le había faltado respeto a la autoridad, que son los yayas, decidieron expulsarlo, ¿no? Y Kunsemaye fue llevado a los límites del pueblo y Kunsemaye no le van a soltar las amarras y se van. Pero los yayas sabían de que Kunsemaye iba a volver porque él no respetaba la autoridad. Y dicho y hecho, regresó. Él cruzó el río, subió a escapar a la montaña, se fue a su casa, buscó a su madre, ¿no? Y cuando se enteraron de que Kunsemaye había roto las normas, van a ir sobre Kunsemaye y lo van a perseguir. Kunsemaye se va a defender disparando muchas veces desde el campanario. Va a matar a muchos indios hasta que lo engañan. Y cuando Kunsemaye es atrapado, lo van a descuartizar, lo van a descuartizar, van a sacar sus intestinos, su piel y va a ser arrastrado por todo el pueblo de Chupán, porque eso es Ushanan Hampi, porque Ushanan Hampi significa último remedio o escarmiento, también se le puede entender, porque Kunsemaye había roto las reglas. Lo que está haciendo este libro es mostrar, como te dije, las tradiciones, las costumbres, las virtudes y los defectos del mundo andino. Por eso que se considera que es el libro que inicia el indigenismo. La mirada no paternalista ya fue. Lo malo es que Enrique López Albújar, como recién está empezando, ¿no? A narrar el mundo andino desde cerca, aún tiene ciertos prejuicios, sí, aún se puede encontrar una voz del narrador que cuestiona estas costumbres. Así que, ¿es la primera? Sí, pero no es la mejor, ya no es la mejor, ¿sí? Cuentos andinos de 1920, después sacó los nuevos cuentos andinos, donde le agregó más, no más relatos. Y acá está Ushanan Hampi, acá está el indio Vigeo Kunsemaye, ¿no? Acá está cuando lo persiguen y lo descuartizan, y acá está su madre, Marcelina, que encuentra a su hijo. El famoso Cielo Alegría. ¿Ustedes sabían que el hijo de Cielo Alegría está postulando a la alcaldía de Lima? Su hijo Cielo Alegría. Sí, su hijo Cielo Alegría no quiere ser alcalde de Lima, Gonzalo Alegría, ¿no? Gonzalo Alegría. Él quiere ser alcalde de Lima con un partido político. Ya Gonzalo Alegría. Profe, ¿es como su padre? Usted ya tendría que averiguar eso. ¿Ya? Sí, su hijo creo que es abogado, si es que no me equivoco. ¿Ya? Y creo que el hijo es de la segunda relación que tuvo Alegría. No, de la primera relación. Sí, de la primera. Uh-huh. Y de la primera relación también tiene hijos, y uno de ellos es Alonso Alegría, que es dramaturgo muy importante en nuestra tradición de estos últimos años. Alonso Alegría. Su Alegría va a tener 3 esposas. ¿No? La primera era su tía, así que no creas que el primero que se agarró su tía fue María Vargallosa, ¿no? Antes de eso fue su Alegría, ¿no? Y con ella va a tener, creo, 2 o 3 hijos.
La segunda fue con Tendrá el hija de Susi. Después tuvo con, ¿no? con una puertorriqueña, sí, y la tercera esposa, con la puertorriqueña no tuvo hijos, con Ligia Marshall, con ella no tuvo hijos. Y la última de sus hijas, la última de sus esposas, perdón, es una cubana, que es Dora Barona. Antigua alumna suya, él se casó con su alumna. Ya, y con ella va a tener ya muchos hijos. Ya el famoso Sir Alegría Bazán, que nació en el norte del país y va a ser un hombre bastante comprometido con su pensamiento. Es un hombre que participó activamente en el APRA. Él se salvó de la famosa matanza de apristas que hubo en Chanchán. Ya, Sir Alegría, por esas actividades políticas, él va a ser desterrado del Perú y se va a Chile. En Chile es donde empieza su labor literaria, porque en Chile saca su primera novela, que es no Los perros hambrientos, no, perdón, La serpiente de oro. Después escribe Los perros hambrientos, y su novela más celebrada es El mundo es ancho y ajeno, una novela de 1941 que había ganado el premio Farrar and Reinhardt. O sea, la novela El mundo es ajeno participa en un concurso latinoamericano de novela que lo auspiciaba una editorial neoyorquina muy importante, donde el jurado fue el famoso William Fowler, premio Nobel y también integrante de la generación perdida de Estados Unidos. Y la novela gana y va a ser la primera novela peruana en internacionalizarse, en difundirse en muchos idiomas. Sí, el primer clásico de nuestra literatura, según Mario Vargas Llosa, El mundo es ancho y ajeno. Si te das cuenta, Cielo Alegría tiene muy poca actividad novelística. ¿Por qué? Porque tan solo tiene 4 libros publicados en narrativa, 3 novelas y una colección de cuentos llamado Duelo de Caballeros. Porque Cielo Alegría dejó de escribir porque la piratería le ganaba espacio. Quien se encarga y después escribe artículos, trabaja todavía para la Metro Goldwyn Mayer y trabaja también para, no para selecciones. No sé si ustedes sabían que Cielo Alegría hacía los subtítulos de las películas y también no escribía algunos artículos en revistas, no sé si has escuchado esas revistas, Selecciones o Roger Digest, ¿no? Ahí estaba Cielo Alegría, en Estados Unidos. Hasta todavía te hacía trabajos por pago. Él todavía hizo una biografía del dueño de Ron Bacardi. Sí, Bacardi creo, o Cartavio. No, Bacardi. Sí. Ya cuando Alegría muere, es su esposa Dora Barona que se encarga de hacer conocido lo demás de su obra. Fíjate todas las obras que van a aparecer póstumas. Ahí tenemos Gabriela Mistral íntima, La ofrenda de la piedra, Siempre hay caminos, El dilema de Krau, La oración cubana, Lázaro, Mucha suerte, Cuarto palo, Siete cuentos quilománticos. No todos esos relatos son reconocidos por su esposa Dora Barona. Ya, la obra de Cielo Alegría, lo importante de este autor indigenista es que él nos presenta al indio con una mirada bastante épica. Por eso se llama indigenismo épico, porque nos presenta al indio que lucha, que se enfrenta, que no se deja someter. Por ejemplo, en La serpiente de oro lucha contra las inclemencias del río Marañón. En Los perros hambrientos lucha contra la sequía. Y en El mundo es ancho y ajeno lucha a favor de sus tierras, en contra de los abusos del gamonal Álvaro Amenábar. Sí, esa es la visión de Su Alegría y con una prosa muy tradicional porque sigue utilizando los elementos típicos del siglo XIX, del realismo del siglo XIX, como el narrador omnisciente, la narración lineal, nos presenta ese tipo de universo andino. Ya, Ciro Alegría. Su novela más celebrada es El mundo es ancho y ajeno. Esta novela nos cuenta la historia de la comunidad de Rumi, que se enfrenta a los abusos de Álvaro Amenábar. El primer alcalde de esta comunidad es el famoso Rosendo Maki, que lamentablemente cuando empezó a denunciar los abusos, el pobre fue encarcelado y fue molido a golpes y murió. La comunidad, algunos se van a la selva a trabajar en el caucho. Ya, y si quieres ahondar más en el tema del caucho, tienes que leer la novela El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. Bueno, algunos van a ir a la selva y van a pasar, ¿no? Infortunios. Los que se mantienen se van a ir, ¿no? A un cerro muy pedregoso, donde la vía es muy difícil. Lo bueno es que ahí llega el segundo alcalde de Rumi, que era el ahijado de Rosendo Maki. Así es, el cerro de Yanayawi. Ahí llega
¿no? Benito Castro. Y Benito Castro, que había recorrido todo el Perú y que sabía muy bien diferentes técnicas de siembra y cultivo y cuestionaba también algunas tradiciones que llevaban al indio a estar encapsulado en sus, ¿no? Y no poder modernizarse, él no hace que la laguna se desvíe, ¿no? Y eso hace que la comunidad crezca, empieza a crecer la comunidad de Rumi. Pero Álvaro Amenábar, que era un desgraciado, ¿no? El que ahora quería que los indios trabajaran en sus minas y empieza a acosar al pueblo. Y Benito Castro incentiva, ¿no? A los habitantes a tomar las armas y luchar a favor de sus tierras, y la obra termina cuando el pobre comunidad es destruida. Sí. ¿A dónde iremos? Se preguntan. Lárguense, que el mundo es ancho, pero para nosotros ajenos. ¿No? Sí, la triste historia del mundo es hecho ajeno, donde la novela presenta un cariz político, una suerte de denuncia de cómo el Estado peruano desprotege estos lugares donde el indio puede vivir con sus tradiciones y sus costumbres. Estamos hablando de las comunidades, cómo las comunidades son destruidas. Eso es lo que denuncia Ciro Alegría en esta novela de estructura tradicional. ¿Ya? Después tenemos a José María Arguedas. El gran José María Arguedas. Arguedas, escritor andahuaylino, no solamente fue un escritor, sino también fue antropólogo y etnólogo. Lamentablemente su obra antropológica es la que menos se conoce. La que más se conoce es su obra literaria, pero es un etnólogo y un educador muy preocupado. Él fue profesor en el Cusco y él, todos sus aportes y su experiencia, siempre la expresó al Ministerio de Educación, José María Arguedas. Y José María Arguedas, ¿no? A partir de esa experiencia vivida y ese acercamiento muy próximo con el mundo andino, desarrolla un indigenismo de corte psicológico. A diferencia de Ciro Alegría, que es un indigenismo épico, el indigenismo de Arguedas es un indigenismo psicológico. Lamentablemente Arguedas tenía serios problemas de depresión, ¿no? Y Arguedas lamentablemente no logra superar esta depresión y lo lleva al camino de la muerte, y Arguedas se va a suicidar. Se suicida, ¿no? En noviembre de 1969 y se dispara en la cabeza en su oficina en la Universidad Agraria de La Molina. Lo van a escuchar, van a intentar salvarlo su vida, pero no se pudieron. Arguedas falleció un 2 o 3 de diciembre de 1969, después de unos días de agonía. El gran taita, ¿no? José María Arguedas. Arguedas, que estuvo en la cárcel porque él dirigió una revuelta estudiantil contra un político italiano fascista que vino al Perú, que era Camarota. Y Arguedas a Marquis no le gustó para nada y lideró estas revueltas, y este, ¿no? Aliado Camarota fue arrojado a una pileta. Por eso Arguedas fue llevado a la cárcel y estuvo en una temporada en la cárcel, El Sexto. Y de esa experiencia sacó una novela llamada así, El Sexto. ¿Ya? Que esa novela no es indigenista. Tiene novelas indigenistas como Todas las Sangres, Jaguar Fiesta, Los Ríos Profundos, y su colección de cuentos que es Agua, ¿no? Agua, el gran José María Arguedas. Su obra, como te dije, Arguedas ahonda más en la profundidad de la psique de los personajes de los Andes. Sí, Arguedas. Ya, acá están sus novelas, ¿no? Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, El Sexto, que el Sexto no es indigenista, ¿no? Todas las Sangres. Y Arguedas, cuando se disparó, dejó una novela inconclusa. ¿Qué novela es esa? El Zorro Arriba y El Zorro Abajo, que fue publicado después de su muerte. Aquí están las características de este autor andahuaylino, ¿no? Hay una mayor profundidad en cuanto a lo que es la psicología del hombre de los Andes, ¿no? Hay una mezcla del castellano con el quechua, lo que algunos teóricos han llamado el quechuañol. Nos presenta ¿no? El mundo mítico del hombre de los Andes, como ahonda más en ¿no? En su psique. También nos presenta ¿no? Una mirada más antropológica. Y recuerda que Arguedas era antropólogo. ¿Sí? Y nos presenta también como sus historias mayormente están narradas en primera persona, nos presenta estas emociones y sentimientos propios de los protagonistas. Por ejemplo, en Guarmacuyay, que es un cuento muy triste del libro Agua, nos presenta al Ernesto.
Ernesto que sufre después de que las cabritas han sido golpeadas por su culpa. Y ese mismo Ernesto aparece en Los Ríos Profundos, una novela de 1958, que en 11 capítulos nos habla la historia de Ernesto y cómo poco a poco empieza a identificarse con el mundo andino. Hay una progresiva identificación, porque era un muchacho, fíjate que Ernesto es un muchacho que está formando su personalidad. Ernesto tiene 13, 14 años y a esa edad uno empieza recién a formar su identidad, pero para él es muy difícil. Él sufre de desarraigo. ¿Por qué sufre de desarraigo? Porque su papá para viajando y paran yendo de un pueblo a otro. Poco a poco, con esa experiencia con su padre Gabriel, ¿no? Ernesto, que es un mestizo, porque su papá es bien blanco, ¿no? Ernesto siente cierta inclinación por el mundo de los Andes. Se va a notar más esa identificación cuando llega a Abancay, ¿no? A Abancay. Y él se considera de Abancay. ¿No? Va a haber el abuso, el maltrato, las humillaciones, las diferencias sociales y raciales que hay. ¿No? Cuando Ernesto vio la famosa rebelión de las chicheras, estas mujeres que se van a, ¿no? amotinar en contra del monopolio de la sal, Ernesto defiende a doña Felipa. No es que participa activamente, sino que cuando discute con el cura director, ¿no? Ernesto termina siendo golpeado simplemente porque él contradice al cura director. Este cura director, que era un hombre que en sus misas, con el director de la escuela también era un cura, en sus misas él reforzaba la relación de vasallaje y feudalismo en el mundo de los Andes y hablaba de que no, Dios así lo quiso, pero Ernesto no conseguía esa idea. La novela termina cuando en Abancay se produce una peste que empieza a matar a muchos indios. Los indios, creyendo de que era un castigo divino, le piden ¿no? al cura que haga una misa. La novela termina cuando Ernesto ¿no? es alejado de la ciudad por un pariente para llevarlo con su padre y Ernesto ve cómo el río y la lluvia empieza a llevarse a muchos muertos cadáveres por la peste, la tifus. Y Ernesto piensa de que de esa manera se va a limpiar el pueblo, porque en él ya hay una creencia mítica y mágica. Los ríos profundos que en quechua se puede leer como Ucumayo. ¿Ya? Ucumayo. Aquí te dejo algunos datos propios de la novela, que me gustaría que lo leas, el argumento, ¿sí? Y las características esenciales de su obra. ¿Ya? Bueno, entramos al tema de hoy porque el tiempo es cortísimo. Cortito. Tema 18. Ya. Un ratito, por favor. Un ratito. Un cinquito. A lo mejor no quiere. Ya. Hermosa aquella azul. Ya. Entramos al tema del día de hoy. El día de hoy nos toca hablar de lo que es la generación del 50. La generación del 50. ¿Por qué se va a llamar así? Es una época de migraciones, una época donde Lima empieza a crecer exponencialmente. Lima crece a raíz de las migraciones que van a haber del campo a la ciudad, de la sierra a la ciudad.
Lima, que no estaba preparada para esta enorme cantidad de habitantes, Lima va a sufrir una explosión demográfica. Recuerda que Lima no fue pensada como capital, porque la primera capital del Perú fue Jauja, ¿no? Y debido al temor de los españoles de una invasión, ¿no? Ellos se van a trasladar a lo que es Lima. Lima que tenía forma de un tablero de damas, es por eso que lo van a llamar el damero de Pizarro. No sé si ustedes han visto desde una visión panorámica el centro de Lima. Parece un tablero de damas, por eso se llama el damero de Pizarro. Pero Lima creció exponencialmente y fue en los años 50 donde se vio ¿no? Este huaico andino, así lo llaman algunos teóricos, huaico andino. Ya, Lima crece a raíz de qué? De ciertas, lo que pasa es que Lima se empieza a modernizar. ¿Quién gobernaba Lima en aquella época? Odría, de 1948 a 1956, lo que se conoce como el Ochene Odría. Odría tenía un lema en su gobierno que era salud, educación y trabajo, donde Odría va a depender económicamente de Estados Unidos y Estados Unidos trae la modernidad que tanto se quería en nuestro país, pero en la que se moderniza es Lima, porque Lima empieza a darse grandes hospitales, como el Hospital del Empleado, ¿no? Aparece la famosa unidad vecinal número 3, las unidades escolares, estamos hablando de los colegios emblemáticos, la construcción del Estadio Nacional. Esa modernidad hace que mucha gente de la sierra diga, no, en Lima hay trabajo, en Lima hay progreso. Y recuerda, claro, las unidades emblemáticas, así es, Abel, ¿no? Las famosas unidades escolares, ¿no? Bueno, y en Lima hay trabajo, en Lima hay progreso, y la gente, ¿no? Tomaron sus cositas, tomaron sus hijitos, y se fueron con dirección a Lima. Me voy para Lima, voy a buscar fortuna. Así es, ¿no? Aunque parezca gracioso, esto resume un poco, ¿no? Estas ansias de la gente de la sierra por mejorar sus condiciones. Y la gente tomó esa decisión y la va a pasar muy, pero muy difícil, ¿ah? Porque cuando buscaban trabajo le decían, señor, papeles. Pero papá, y soy honesto. Señor, experiencia. ¿Cómo puedo poner mi honestidad en papeles? Lo siento mucho, si no hay experiencia no hay trabajo. Es por eso de que van a tener que hacer cosas bastante humildes y honradas, ambulantes. Y Lima se va a llenar de un montón de ambulantes. Aparece el mercado ambulante más grande de toda Lima, que ahora se ha convertido en un emporio. Hablamos de Gamarra, el famoso mercado de frutas, o también tenemos el mercado Unicachi, ¿no? Recuerda que Lima, cuando creció, la zona que se van a llenar va a ser el centro de Lima. Van a haber solares y quintas, donde van a haber 10, 15 familias que viven en un solo callejón. Y como ya no había mucho espacio, se van a los cerros, Cerro San Cosme, Cerro El Pino, y como ya no había espacio y la gente de la sierra empezaba a llegar en grandes cantidades, ¿a dónde se van? Se van a las zonas que están al margen, las invasiones que se dan en Lima, motivadas a raíz de estas ansias de querer vivir en la capital. Y así aparecen las invasiones que ahora conocemos como los conos, cono norte, cono sur, ¿no? Estamos hablando de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Urigancho, Comas, Caraballo, San Martín de Porras y muchas más. Todas estas zonas colindantes a Lima van a crecer a partir de estas migraciones. Y si no me crees, fíjate cuando tu distrito cumple años. Es años 50 y 60. Sí, y todo es a raíz de qué es de estas migraciones. Y Lima no ha crecido así en los cinturones marginales. Y Lima no ha crecido para arriba como las ciudades modernas, con los edificios. No, Lima ha crecido como tu cintura. ¿Cómo, profe? Para los costados. Si quieres saber el crecimiento de Lima, baja tu mirada y ve tu cintura. Así ha crecido Lima. De una manera no desproporcionada, deforme. Así creció Lima. Sí. Pero nada que pero, así creció Lima. ¿Ya? Sí, no date cuenta que no es un crecimiento vertiginoso. Sí. Pero yo tengo cintura de avispa. No es desarrollo. ¿Ya? Y los escritores de aquella época van a hablar de estas migraciones. Los escritores de aquella época van a empezar a publicar en esa década y van a hablar sobre esos cambios. Y ahí tenemos a quién. Tenemos al primero en hablar de las barriadas, Enrique Congrais.
Y la visión que Lima es una visión bastante desencantada, porque Lima va a ser llamada, por ejemplo, Enrique Congres, es como llama Lima, lo llama el monstruo de 1.000.000 de cabezas, en su famoso cuento El niño de junto al cielo. O Julio Ramón Ribeiro llama a Lima la inmensa mandíbula. O Sebastián Salazar Bondi llama a Lima la horrible. Hay un ensayo todavía sobre eso, Lima la horrible. ¿No? Esa visión desencantada de la capital. Profe. O sea, los personajes de estas historias son personajes provincianos marginales, porque son personajes que vienen de la sierra, ¿no? Y que ellos van a vivir en zonas de pobredumbre que están al margen de la ciudad, la periferia, sí. Y ellos van a ser los únicos personajes. No, también se habla de la decadente clase media. Por favor, escúchame este dato porque mucha gente comete el error y cree que tan solo la generación del 50 habla de los marginales provincianos. No, no solamente habla del migrante provinciano que vive en las zonas marginales, no, también nos habla de la decadente clase media. Y eso lo encontramos en los cuentos de Ribeiro. En la palabra del mudo encontramos un montón de personajes de la clase media que viven en situaciones de pobreza. Por ejemplo, el famoso cuento Tristes querellas en la vieja quinta, o cuentos como Por las azoteas. Ya, pero, profe, y Los gallinazos sin plumas es el cuento más celebrado de Julio Ramón Ribeiro. Pero no vayas a creer, no cometas el error de decir, profesor, Gallinazos sin plumas me cuenta la historia de provincianos marginales. No, en ninguna parte del cuento me dice de que Efraín y Enrique, los personajes del cuento de Ribeiro, son provincianos, en ninguna parte. Lo que sí podemos ver es que son marginales. ¿Por qué se dice que son marginales? Porque viven en un basurero con su abuelo y tienen que recoger basura para alimentar a Pascual. Viven en la periferia de la ciudad. Son personajes subalternos, también se les puede llamar así, subalternos. ¿Ya? Así que esto necesito que lo sepas, ¿ya? Acá está Lima, ¿no? Lima que ahora es una Lima muy colorida, ¿no? Una Lima que ha aprendido a convivir, ¿no? Con estas tensiones, ¿no? Este tránsito se va a llamar a la Lima chicha, nuestra Lima colorida, ¿no? Porque esa es nuestra realidad y tenemos que aceptarla. Soy muchacho provinciano que se levanta muy temprano a trabajar, no, papá chacalón. Características de esta narrativa. Ya, algo interesante es que en plena época del 50, si ustedes han estado atentos, en 1958 apareció Los Ríos Profundos. Profe. O sea, en 1958, cuando José María Arguedas saca Los Ríos Profundos, empieza el neoindigenismo, pero es la misma época en la cual se está dando la generación del 50, que es una literatura urbana realista, porque se dice que es urbana porque habla de la ciudad, la urbe. Profesor, o sea, en la misma época en la cual se da el urbanismo narrativo literario, también se está dando el neoindigenismo, sí. Por eso que se habla de 3 líneas temáticas. Quiero que veas mi pantalla el último guión. Fíjate el último guión. Se desarrollan 3 líneas temáticas: el neoindigenismo, el neorrealismo, o sea que es un realismo con elementos de vanguardia, y el relato fantástico. Profesor, ¿relatos fantásticos en el Perú? Sí, así es. Y Ribeiro tiene un cuento fantástico, que no es muy conocido, pero es un cuento fantástico. Espero que lo hayan leído, la famosa historia de Doblaje. Doblaje, ¿no? Donde un hombre va a buscar a su doble, porque él creía mucho, ¿no? De que todos teníamos un doble en el otro lado del mundo, lo que se conoce como, ¿cómo se llama este punto exacto que es opuesto? El, sí, los alemanes lo llaman así, el doppelganger. Ya, pero las aporías, no, aporías no. ¿Cómo se llama esto? Lo tengo en la punta de la lengua. Antípoda, así es, gracias a Yuri Yamile. Ya, así es, Jonathan, la antípoda. Y él va a buscar a su doble. Y la antípoda no se encontraba en Sydney, Australia. Y cuando va a buscar a su doble, muy temeroso, porque no sabía cómo actuar, se encontraba a un hombre exactamente a él,
¿no? Empezaba a buscar detenidamente y veía algunos hombres que se parecían a él, pero no eran como él. Hasta que cansado y frustrado de tanto buscar, decide no pasar un día ahí, unos días ahí. Y conoce a una mujer de la cual se enamora, ¿no? Y tiene una relación con ella. Pero lamentablemente no le gusta cómo es que ella se entregaba rápidamente al amor. Así que sus celos le llevaron a ponerle algunas trampas hasta que explotó y le empezó a recriminar. Ella lo miró extrañada y lo abandonó. Y después se dio cuenta de su error. Y cuando quiso buscarla, su mamá le dijo, mi hija no sale con locos. Y lo botó. Como él ya no tenía un motivo para quedarse, él decidió regresar. Y cuando regresó, algo extraño le pasaba porque se dio cuenta que la gente lo saludaba como si él nunca se hubiera ido. Y para comer en un restaurante le entregaron, ¿no?, una sombrilla que él había dejado un día antes. Dice, no, imposible si yo no estaba acá. Y cuando llega a su habitación, no, un halo extraño había. Es como si alguien hubiera estado allí. Y cuando él levanta, ¿no?, la tela que tapaba el taburete, porque él era pintor, estaba haciendo un cuadro y aún no había terminado. Cuando levanta la tela del taburete donde estaba su cuadro que estaba pintando, este ya estaba concluido. Y el rostro que estaba allí era el rostro de la mujer que él había visitado. En otras palabras, cuando él fue a buscar a su doble lo fue a buscar a él. Porque nuestro doble siempre está haciendo, no, está haciendo lo opuesto a nosotros. Es como el espejo. Si yo levanto la mano derecha, mi doble levanta la mano izquierda. Y este es un cuento fantástico de quién, de Julio Ramón Rivero. Así que tu doble ya ingresó. Y en primer puesto, cómputo general. Sí, así es. Tu doble ya ingresó ya. Ya terminó la carrera ya. Ya. Así es. Rivero tiene unos cuentos. A mí me gustaría que lean La Insignia, que es un cuentito de Rivero que algunos consideran de que es, no es o no. Vuela alto, doble. Ya, sí. Algunos consideran de que sí, otros dicen que no es un cuento fantástico. Bueno, ya. Como te dije, la visión desencantada de la ciudad. Fíjate que la ciudad de Lima es vista de una manera bastante crítica, ¿no? Congrace lo llama el monstruo de un millón de cabezas. Ribeiro lo llama la gigantesca mandíbula. O Sebastián Salazar Bondy lo llama Lima, la horrible. La horrible. ¿No? Acá están los autores que tenemos. Algunos libros todavía son bien entusiastas. Ya sé cómo lo llaman a este periodo, lo llaman el siglo de oro de la narrativa peruana. No, de la literatura peruana, literatura, siglo de oro. ¿Por qué? Porque lo bueno de este periodo es que va a haber un gran desarrollo de la poesía, narrativa y teatro. Pero siglo de oro, ya, pues no exageren, tampoco no es así. ¿Ya? Va a ser muy buenos autores, es cierto, pero no tanto. Ahí tenemos, en la poesía tenemos a Blanca Varela, ¿no? Personaje que San Marcos la ha sacado del prospecto. En la narrativa tenemos a Eleodoro Vargas Vicuña, Enrique Congrace, Carlos Alonso Zabaleta, Sebastián Salazar Bondy, Julio Ramón Rivero, Luis Loaiza. En el teatro tenemos a Luis Loaiza, perdón, a Sebastián Salazar Bondy y Enrique Solari Swain. Nos interesa más que todo la narrativa. Aquí tenemos al autor que inauguró esta narrativa. ¿Y quién fue este muchacho? Eleodoro Vargas Vicuña. Él fue uno de los primeros en hablar sobre esto. ¿Ya? Tiene una visión más que todo realista. Pero Eleodoro Vargas Vicuña es un autor neoindigenista. El primero en hablar de las barriadas, o sea, de los barrios, ¿no?, es Enrique Congrace, en su famoso libro Lima Hora Cero, que es una colección de cuentos de 1954. Después tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, y a él se le considera el primero, a él se le considera el primero en introducir las técnicas de la vanguardia norteamericana, ¿no? Y Zabaleta, ¿no?, él quería de que Vargas Llosa reconozca su influencia en su obra, pero Vargas Llosa es un alumno bastante ingrato, sí, porque Vargas Llosa fue el alumno de Zabaleta en San Marcos, porque Zabaleta enseñaba y también me enseñó a mí. Yo tuve la suerte de que Zabaleta me enseñó a mí. Él enseñaba literatura norteamericana 1 y literatura norteamericana 2. Yo estuve en los dos cursos. Y Zabaleta me acuerdo que en clases también no renegaba de que Vargas Llosa no reconociera su influencia.
porque él, según la crítica tradicional, nos dice de que fue uno de los primeros en traer estas técnicas novedosas de la novela de vanguardia norteamericana. Y Vargas Llosa lo asimila, pero nunca lo menciona. Después tenemos a Luis Loaiza. Él fue llamado Herborges de Petituars, debido a que tenía cuentos fantásticos, Luis Loaiza. Después tenemos a Sebastián Salazar Bondi y a Julio Ramón Ribeiro. ¿Quién fue Julio Ramón Ribeiro? Acá está todo lo que te he dicho, ¿no? Más bonito, con dibujito y todo. Enrique Congrais, su libro Lima Hora Cero, que inició la narrativa de Barriadas. Tiene un cuento muy conocido que se llama El niño de junto al cielo. La historia de, de Sebastián, Ernesto Sebastián, sí, que le engañan, ¿no? Y le roba, y le... Sí, Manuel Escorza también está en la generación de 50. ¿No? A quien le roban, no, Esteban, ahí está, Esteban, no es Sebastián, es Esteban. No, el niño de junto al cielo, donde al provinciano Esteban, ¿no? Le hacen creer de que podían hacer un negocio, porque Esteban se había encontrado, sí, y también el neoindigenismo. Sí, Sayuri. Esteban se había encontrado un billete de 20 soles. Y Pedro, un muchachito que conoció en la calle, le dijo, uy, ¿yo qué no haría con ese dinero? Compraría revistas, diarios, ¿no? Y lo pondría a vender y después haría que mi dinero crezca. Y el pobre Esteban le cree, ya pues vamos a hacerlo. Y se pone a comprar revistas, diarios, y están toda la mañana y la tarde trabajando. Y en eso Pedro le dice, oye, no hemos comido. Es verdad, le dice Esteban. ¿No? Y se van y le dice, ¿sabes una cosa, Esteban? Anda, toma estas pocas monedas, compra unos bizcochos y yo te espero acá, ¿ya? Yo te espero acá. Y Esteban ingenuamente se va y cuando regresa, Pedro ya no está. Pedro se había ido. Lo esperó por minutos, horas, ciclos, anuales, semestrales, repasos, intensivos y nada. No, Pedro lo había engañado. El monstruo lo había devorado, ¿no? La triste historia del niño de junto al cielo. Sí, pobre Esteban. Terminó siendo devorado por el monstruo millón de cabezas. Ribeiro, más conocido como el Flaco. ¿Por qué Ribeiro era tan delgado? Lo que pasa es que Ribeiro le habían operado el estómago, le habían extraído la mitad del estómago, por eso le queda tan delgado. ¿Por qué le extrajeron la mitad del estómago? Por el cáncer que empezaba a ganarle batalla. Porque Ribeiro lamentablemente sufría no de cáncer a raíz de esta adicción al tabaco. Y esa adicción al tabaco lo pone en un cuento suyo que se llama Solo para fumadores. Que no lo leas, por favor, no lo leas. ¿Ya? Porque si no vas a tener la necesidad de prender un cigarrillo. Que lo lea, dice. Que lo lea, dice. Solo para fumadores se llama. Por favor, fumadores, ya, no fumones. ¿Ya? Julio Ramón, ya lo leí con un cigarrillo encendido. Bueno, Ribeiro pertenecía a una familia de clase media acomodada. Su padre era un abogado muy, pero muy notable. Él pertenecía a una familia de abogados. Su bisabuelo llegó a ser rector, rector no, llegó a ser su abuelo, bisabuelo, llegó a ser decano de la Facultad de Derecho y más de una vez. Es por eso que en la familia de Rivero hay una tradición de abogados. Lamentablemente su padre fallece. Y eso lleva a que la familia, que pertenecía a una clase media muy acomodada, empieza a conocer lo que es la necesidad. Se van a mudar a un barrio en Santa Beatriz y esa clase media decadente que él vivió la proyectó en su obra. Por eso que te dije que los personajes de Rivero no solamente son marginales, sino también hay una clase media venida menos, en la cual perteneció Rivero. Por la presión familiar, es decir, por la presión de su madre, él estudia Derecho en la Universidad Católica, en la PUC, ¿no? Estudia Derecho. Y cuando termina la carrera de Derecho, dice, mamá, aquí está mi cartón de abogado, ahora déjame en paz. Y nunca ejerció la abogacía, porque a Rivero no le gustaba el derecho. A Rivero, sí, hasta trabajó en un estudio de abogados. Eso lo cuenta en un libro suyo que se llama, que es un librazo.
Es un librazo donde Rivero, desde los 23 o 24 años, empieza a escribir sobre sus memorias. Y ese libro se llama La tentación del fracaso. La tentación del fracaso. Es un librazo, en serio. Ese muchacho tiene 22 años y qué tal forma de escribir. Eran solamente diarios, apuntes nada más de su día a día. Pero la forma en la cual escribe ya nos muestra ya la valía de este escritor. Y tu profe no se lo compró. Se lo compró, maldita sea, y me quedé una semana sin comer. Pero no importa, valió la pena. ¿Ya? La tentación del fracaso es un librazo. Es un librazo. ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? Igual, aunque digas, no, te voy a mostrar. La tentación del fracaso. ¿Ya? Una semana sin comer, pero no importa, vale la pena. ¿Ya? Sí, Rivero lo empezó a escribir cuando tenía tan solo, ¿cuánto? Tenía 20 años. Ahí está, 20 años. ¿Ya? ¿Cuánto me demoré en leerlo? Aún no acabo. Sí, tu profe tiene la mala manía de leer un libro y después comprarse otro, y después dejarlo leer, y después comprarse otro, y después leerlo, y después comprarse otro. Sí, Sayuri, por favor. Ya, sí. ¿Y sabes lo que me he comprado ahora último en la feria? ¿Quieres ver lo que me he comprado? Me compré esto, mira. ¿Dónde está? Es un libro teórico. Ya, sí, esa no es una novela, es un libro teórico. Tu profe siempre se llena de teoría. Ya, me compré esto de mi maestro y mentor, Carlos García Bedoya, que es literatura peruana en el periodo de estabilidad colonial. Sí, es un estudio sobre esta etapa de la literatura de la colonia, no, hecha por el maestro García Bedoya. Sí, que me falta de mi colección. No, Lumbreras no, es editorial San Marcos. Ah, y también me compré este, Hora Cero, la última vanguardia peruana, años 70. Sí, es lo último que hemos tenido de buena literatura en nuestras tierras. Sí, Hora Cero. ¿No? Es un apuntes, unos estudios sobre ¿no? Este grupo de escritores. ¿Sorteo? Perdón. Sí. Compras responsables de adulto independiente. Aunque no soy dependiente. Ya, seguimos. Eh, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro se dedicó a la literatura y para poder huir de la fama, porque ya era un escritor que empezaba a ganar terreno, la cuestión es lo terminar. Michelle, por dos. Esa es la gran pregunta. Si vieran los libros que tengo acá, cada vez que puedo me siento acá en la computadora y me pongo a leer y después empiezo a hacer material y después me pongo a leer y después pongo a ver TikTok y en verdad estoy en esta faena. ¿No quieres ver quieres ver no lo que tengo acá? Mira, ahí está, ahí está. Tengo esto y también estaba leyendo este de acá. Estaba leyendo este de acá. ¿Cómo leer a Vallejo? Y también estaba leyendo este de acá. Ah, mías, así este es bueno. Los Heraldos Negros, hace una nueva lectura de Los Heraldos Negros. Este es de un profe que yo tuve en San Marcos, que es una interpretación de Los Heraldos Negros. Ya, suficiente. No, no, y también lo estoy leyendo para mis clases. Sí, Sayuri, te voy a llevar. Ya.
Seguimos. ¿En qué estaba? Allá, Ribeiro. Ribeiro no se fue a Francia, estuvo trabajando como traductor y a veces también trabajaba como hotelero. Ese Ribeiro hizo todo tipo de trabajos allí en Francia, ¿no? Para poder sobrevivir y poder mantener, ¿no? Esta cercanía con la cultura europea. Era necesario estar allá. Porque aquí en Lima no podía escribir, tenía muchos amigos y muchas interrupciones. Así que Rivero se fue a un lugar en el cual no conocía a nadie, o aparentemente no conocía a nadie, para poder dedicarse más que todo a la literatura. Rivero. Rivero se va a convertir en un gran cuentista, uno de los cuentistas más importantes de nuestra tradición, hasta considerado el mejor cuentista peruano. Ojo, no novelista, sino cuentista. Y junto con Jorge Luis Borges y con Juan José Arriola, se le considera uno de los cuentistas más importantes. Rivero también tiene novelas, pero sus novelas no son tan celebradas. Novelas como que tenemos la Crónica de San Gabriel, Los Genocidios Dominicales, Cambio de Guardia. También tiene obras de teatro, como Santiago el Pajarero, Atusparia, Confusión a Prefectura. Pero lo que interesa de Rivero, ¿no? Son sus cuentos que están en una colección de libros, en una colección llamada La Palabra del Mudo. La pregunta es, ¿por qué La Palabra del Mudo? Fue Ribeiro el que escogió ese título. ¿No? ¿Por qué? Porque Rivero sucede que en una carta a su editor le dice lo siguiente. Le dice, ¿no? Acá su editor le pregunta por qué la palabra del mudo. Y él le responde, porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido ese hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Así que Ribeiro lo que está diciendo acá es que yo le doy voz a estos personajes que la sociedad no quiere escuchar. La palabra del mudo, a los marginados, los olvidados, los periféricos, los subalternos. Y tenemos cuentos como ¿no? Los gallinazos sin plumas, Silvio en el Rosedal, Alienación, Los merengues, Tristes queridas en la vieja quinta y muchas más, y muchas más. Ya, aquí les he puesto el cuento completo de Rivero, Los gallinazos sin plumas, que me gustaría que lo lean. No, todos conocemos la historia de Efraín y Enrique, dos hermanitos que vivían con su abuelo Don Santos. Nunca nos explica qué pasó con su mamá, nunca nos dice qué pasó con su papá, tan solo nos presenta, no de una manera abrupta, no la presencia de los muchachos que viven con su abuelo y que tienen que salir muy tempranito, apenas empieza el día, lo que se conoce como la hora azul, a buscar, no, a buscar los desechos de la ciudad. Al comienzo iban a las calles, pero los carros de la baja policía y las criadas le hacían que la faena sea difícil. Así que se fueron a los basurales, allí donde sus pies se hundían entre los desechos, para poder alimentar a un cerdo, que es cerdo pascual. Los niños vivían con su abuelo Don Santos, que tenía pate de palo, y el abuelo tenía un proyecto, vender a Pascual. ¿No? Y tan solo en unos días la compra se iba a dar. Es por eso que el abuelo obligó a que sus nietos salieran 3 días a la semana buscando los mejores desechos para poder alimentar a Pascual. Pero lamentablemente, maldita sea, la desgracia llega a las personas que más lo necesitan. Sí, y la desgracia llegó. Uno de ellos pisó un vidrio con el pie descalzo y por la infección su pie se le hinchó de tal manera que parecía un guante de box y los dedos parecían que estaba a punto de salirse. El otro enfermó también, empezó a toser y su tos se agravó con el paso de las horas. Los dos estaban muy enfermos y el abuelo se desesperaba porque Pascual tenía hambre y cuando gruñía, sus gruñidos se escuchaban desde el otro corralón que se habían venido a quejar. El abuelo golpeaba e insultaba a sus nietos, pero estos no podían levantarse porque estaban muy enfermos. Y quiero que leas conmigo la parte final del cuento. ¿Ya? Aquí les he puesto la historia, me gustaría que lo lean. Acá. Ah, y después Enrique, ¿no? Uno de ellos trajo un perro, que era Enrique, ¿ya? Enrique sonrió de alegría porque había logrado, traído un perrito. Ese perrito se va a llamar Pedro, no Pedro, que defendió porque el abuelo lo quería votar. Y le dijo, no, imagínate, mi hermano está enfermo y su olfato me puede traer mucha comida, nos puede traer los desechos, no, y no te preocupes, yo le voy a dar de mi plato. Y el abuelo aceptó a regañadientes.
Enrique sonrió de alegría, con su amigo aferrado al corazón. Corrió donde su hermano. Pascual, Pascualito, gritaba el abuelo. Y le dijo, tú te llamarás Pedro, dijo Enrique acariciando la cabeza de su perro e ingresó donde Efraín. Su alegría se esfumó. ¿Por qué? Porque Efraín, inundado de sudor, se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie hinchado, como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma, ¿no? Y le dijo, te he traído un regalo, mira, le dijo mostrando al perro. Se llama Pedro, es para ti, para que te acompañe. Cuando yo me vaya al muladar, te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que te traiga piedras en la boca. ¿Y el abuelo? Preguntó Efraín, no, extendiendo la mano hacia el animal. El abuelo no dice nada, dijo Enrique. Pero lamentablemente algo sucedió. Ya, cuando los muchachos cayeron enfermos, el abuelo, muy amargo, los insultó a sus nietos y él mismo quiso buscar basura, pero ya no tenía la agilidad de sus años mozos. Y para colmo, los perros y la baja policía lo habían encontrado y no pudo ni siquiera saber un balde completo. El abuelo que intentó hacerlo en el segundo día, pero el dolor donde se encontraba la cicatriz, donde tenía la pata de palo, no le hizo insoportable. El abuelo gruñía, renegaba, golpeaba a sus nietos, hasta que algo sucedió. Uno de ellos se puso de pie. Efraín se puso a llorar. Enrique se levantó. Aplastándose contra la pared, los ojos del abuelo parecían fascinados hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si fuera una vara de cartón, y al fin pudo reaccionar. ¿Y qué le dijo? A Efraín no. Él no tiene la culpa. Déjame. A mí, yo saldré, yo iré a Muladar. Efraín aceptó llevar él mismo, a pesar de que tenía tos, no llevar las latas. El abuelo se contuvo jadeante porque estaba golpeando a sus nietos. Tardó mucho en recuperar el aliento. Ahora mismo, al muladar, lleva 2 cubos. No, no, 4 cubos. Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalecencia le hizo trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo. ¿Y qué le dijo? Tú no, quédate aquí cuidando a Efraín. Y se lanzó a la calle respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino comió hierbas, estuvo a punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La debilidad lo hacía ligero, etéreo, volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron rebosantes, emprendió el regreso. Las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. Salón, una pregunta, ¿qué tipo de narrador es este? De lo que estamos leyendo, ¿qué tipo de narrador es? ¿Qué tipo de narrador utiliza Julio Ramón Ribeiro en su cuento Los Gallinazos sin plumas? Así es un narrador en tercera persona y es un narrador de tipo omnisciente. A pesar de que este es un cuento que pertenece a la generación del 50, Ribeiro no es vanguardista. Si te das cuenta, en Ribeiro hay simplemente una linealidad en el relato. Él mantiene una tradición estructural. No hay innovaciones en la obra de Ribeiro. ¿Ya? Lo genial es cómo él mantiene el ritmo del relato. Ya seguimos. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. Al entrar al corralón, sintió un aire opresor. ¿No te pasó a ti a veces cuando llegas a la casa y mamá y papá han peleado y no sientes que hay un clima muy tenso, a pesar de que no te lo han dicho, se siente en el ambiente que todo está mal? Ya, lo mismo está narrando acá Ribeiro. Al entrar al corralón sintió un aire opresor, resistente que lo obligó a detenerse. Era como si allí en el dintel terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo sorprendente era que, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios. Una carga calmada de malos presagios. Como si toda la violencia estuviera en equilibrio, a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba en el fondo, parecía un árbol crecido desde su pierna de palo. Enrique hizo un ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos, le hizo Enrique. Don Santos le volvió la espalda y se quedó inmóvil.
Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir. Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Pedro mordió al abuelo. El abuelo cogió la vara. Después lo sentía aullar. Enrique salió del cuarto. Pedro, ven aquí. ¿Dónde estás, Pedro? Pedro, Pedro. Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo. ¿Qué había pasado? El cerdo se estaba comiendo al pobre perrito. No, gritó Enrique tapándose los ojos. No, no, maldita sea. ¿No? Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este le rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. El abuelo no le decía nada. Y el niño decía, ¿por qué no has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que le hizo rodar por la tierra. El abuelo le metió una cachetada. Desde allí Enrique observó al viejo, que erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al abuelo y que le dijo, ¡voltea! ¡Voltea! Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que le cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. O sea, el nieto golpeó a su abuelo con el palo que había utilizado para matar al perro. Le dijo, toma, cocha. No. Chilló Enrique, levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo, y lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió unos pasos y su pierna de palo tocó tierra húmeda. Resbaló y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero. Ojo, el abuelo se cayó, nadie lo empujó. El abuelo tropieza, se resbala, él cae, nadie lo empuja. El abuelo resbaló y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando y el abuelo con la pata de palo quebrada, fíjate, su pata de palo se había roto. Estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual. Recuerda que Pascual hace tiempo que no comía nada y su hocico ya había probado sangre. ¿No? Buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando, con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto, le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado. El abuelo quiso conmover a su nieto y lo llamaba, Enrique, por favor, Enriquito, ayúdame. Pero nada, F por el abuelo. No, y Efraín fue a buscar a su hermano. No le dijo, a mí, Enrique, a mí. Pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín. El viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde? Preguntó Efraín. A donde sea, al mudar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. Pero no me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Fíjate, Lima los espera con su inmensa mandíbula. Y si Lima los espera con su inmensa mandíbula, Salón, Lima, ¿qué es? ¿Y ellos qué son? ¿Lima qué es? ¿Lima qué es? Lima es Pascual. Lima es Pascual. Pascual. Pascual, ya, Pascual viene a ser una metáfora de la ciudad,
donde Pascual simboliza una esperanza de éxito y desarrollo, pero a la vez también simboliza, ¿no?, esta debacle y esta pobredumbre que lleva a que el abuelo someta de tal manera y presione de tal manera a sus trabajadores que los termina, ¿no?, matando, aniquilando. Él mismo aniquila sus sueños. Uno, el abuelo y los muchachos en ninguna parte del cuento dice que son provincianos. Lo que sí podemos decir es que son marginales. ¿Por qué marginales? Porque viven en la periferia, porque viven en zonas pobres, porque viven en basureros. Y cuando dice de que Lima los espera con su inmensa mandíbula abierta, quiere decir de que ellos son los restos de la ciudad. Fíjate, los dos están muy enfermos. Uno tiene una tos muy grave y el otro tiene un pie hinchado que está a punto de reventarse. Si es que no cura ese pie, le va a dar una septicemia y se va a morir. Así que los personajes de Ribeiro están marcados por la fatalidad. No vas a encontrar finales felices en la obra de Ribeiro. No vas a encontrar finales alegres. Vas a encontrar algunas situaciones cómicas. Por ejemplo, en cuentos como Una aventura nocturna, en cuentos como Alienación. Hay algunas situaciones cómicas, pero lamentablemente la desesperanza está marcada en su personaje de Ribeiro. Hay, una, hay un cuento llamado El profesor suplente, donde hay un profesor que siempre se ha preparado para poder demostrar lo que sabe, hasta que por fin llegó la oportunidad y su esposa le planchó su camisa, preparó su clase, y cuando estaba a punto de ingresar al colegio y mostrar todo lo que sabía, no quiso. Se quedó esperando allí, viendo cómo los niños, hasta el más último de todos, entraba al colegio. Y él no entró. Se quedó allí, en el parque sentado. Y cuando regresó, su esposa le preguntó entusiasmada, ¿y qué tal? ¿Qué tal el colegio? Bien, espero que me llamen de nuevo. Son personajes mediocres, los personajes de Ribeiro, donde no quieren ser felices, donde no es para ellos la felicidad. Así son los cuentos de Ribeiro. Imagínate postular, no, imagínate prepararte 3 años, cuando estás a punto de postular, decides, no, ya no, ya, mejor me quedo en mi casa. La insignia es un cuento aparentemente fantástico. Los gallinazos sin plumas. Aquí te dejo algunos, ¿no?, algunos comentarios sobre la obra. Sí, y ahora vamos con el maestro Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Él nació en él nació en marzo de 1936. Actualmente tiene más de 80 años y sigue escribiendo, sigue publicando y sigue dando mucho que hablar por sus comentarios políticos, que a algunas personas no les gusta, pero eso no mancha su obra, ¿ya? Si te das cuenta, arribita hay una insignia. Esto que está acá es la blasón, bueno, la insignia, el blasón que pertenece a la familia Mario Vargas Llosa. Lo que pasa es que cuando él obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, el rey de España le otorgó un título. Él es el Marqués de Vargas Llosa. Él no es un plebeyo como tú, él es un noble, porque también a la vez es ciudadano peruano y español. Y el rey de España le otorgó el título de Marqués, el Marqués Mario Vargas Llosa. Él nació en Arequipa en 1936, hijo de Dora Llosa y Ernesto Vargas. Ernesto Vargas, que lo abandonó cuando él aún no había nacido. Su madre dio a luz en Arequipa, pero no debido al murmuro y al chisme, decidió viajar con toda su familia y se fueron ¿a dónde? A Bolivia. Vargas Llosa creció en Bolivia y estudió en una zona de una clase media alta. Él vivió, ¿no?, en Cochabamba, Bolivia, y estudió en el Colegio La Salle. Y va a ser criado por su familia materna, que le van a dar todas las gollerías que este niño no podía gozar. Es que era el pequeño niño abandonado, cuyo padre, habían dicho, ha muerto. Él creía que su papá había muerto. Sí, y tenía una fotografía del padre, donde le rezaba, ¿no? Diosito, cuida a mi papito que ya está a tu ladito. Orgulloso de su padre y el porte militar que tenía. Pero en verdad el papá no estaba muerto. El papá estaba vivo. Había intentado formar su familia, pero no le fue bien. Y el papá llamó a Dora y le dijo, Dora, perdóname, me he equivocado. Dora, dame otra oportunidad. ¿Y qué crees que hizo Dora? Lo que toda mujer enamorada hace.
lo perdonó. Porque así son las mujeres enamoradas, perdonan tonterías. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No, dices. No, dices. No, como dice Shakira. No, qué bonito actúas. Venganza con el hermano. Te felicito que bien actúas, ¿no? Sí. Bueno, no, él volvió y le dijeron, imagínate el golpe a Vargas Llosa, tu papá está vivo. Y ese papá que él había idealizado era un papá completamente distinto a lo que él creía, porque el papá que estaba allí era un hombre malhumorado, calvo y para colmo muy machista. Y cuando conoció al pequeño Mario Vargas Llosa, que era muy engreído y llorón y le gustaba la literatura, no dijo, ay carajo, mi hijo se va a ver maricón. Ojo, no lo digo yo, así lo dice Vargas Llosa en El pez en el agua. El papá creyó de que su hijo iba a ser homosexual. ¿Y qué hizo su papá? Su papá lo matriculó en el colegio militar ADC, perdón, Leoncio Prado. Ya, sí, en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y allí estudió Mario Vargas Llosa. Sí, y aquí podemos ver, ya, sí, tercer y cuarto año. Sí, muy pronto tenemos nuestro Colegio Militar ADC, donde allí vamos a corregir tu conducta. Nuevo ciclo repaso intensivo, cadetes, no ADC. Sí, y el grado máximo va a ser, no, comandante Pedroso. Ese va a ser el grado máximo. Bueno, y Vargas Llosa estudió, ahí está, y la mía va a ser la teniente, con honores. Ya, y sucede que Vargas Llosa estudió tercer y cuarto año secundaria. Es un colegio internado que tan solo se empieza de tercer año. Sí, solamente son 3 años, tercero, cuarto y quinto. Vargas Llosa no terminó ese colegio, ya porque él en quinto año estudió en el Colegio San Miguel de Piura. De esa experiencia, Vargas Llosa le sirvió para sacar una novela llamada La ciudad y los perros. Una novela que fue la primera producción novelística que hizo, porque antes de La ciudad y los perros, él tiene una colección de cuentos llamados Los Jefes. Ya, pero su primera novela es La ciudad y los perros, que esa novela obtuvo un reconocimiento internacional. Él tenía tan solo 26 años cuando sacó esa novela, ¿no? Y lo presenta en un concurso llamado el concurso Biblioteca Breve, que lo auspiciaba la editorial española Seis Barral. Y adivina qué, gana. Y con eso empieza el boom. Recuerda que La Ciudad de los Perros inicia el boom literario. Esa es la importancia de esa novela. ¿Ya? Y también los recursos estilísticos. Tiene 26 años, maldita sea, tiene 26 años y maneja diestramente el monólogo interior, la multiplicidad de narradores, los paralelismos. 26 años, maldita sea. Escribe de esa manera. Es un capo, Mario Vargas Llosa. Porque no solamente a los 26 años sacó esta novela, 2 años después sacó La Casa Verde, unos años después sacó Los Cachorros, y unos años después, en el 69, o sea, tan solo cuántos, 7 años después, sacó Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral, que le escribió entre viaje y viaje. Maldita sea, un poquito más de 30 años. Y sacó ese novelón. Tenía 35, 34 años y sacó Conversación en la Catedral. Yo tengo 40 y nada. Bueno, es hora de dejar de dictar. Sí, Vargas Llosa es un capo, es un maestro Vargas Llosa, en serio, es un hombre muy dedicado a la literatura. Sí, es verdad, lo afirmo, lo confirmo y lo reafirmo, Michelle. Ya. Vargas Llosa va a obtener muchos premios y distinciones, ¿ah? En serio, o sea, no lo digo yo, sino la crítica internacional le va a dar muchos premios y reconocimientos. Así que decir que Vargas Llosa es un buen escritor no es una cosa subjetiva. Los premios y reconocimientos van a ser el soporte que le va a dar valía a su obra. Vas a obtener el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, el premio Nobel. O sea, una cosa es que a ti no te guste lo que opines, otra cosa. Pero como escritor, solamente hablando de su obra, es muy bueno. Es muy bueno, maldita sea. Es cierto que su calidad estilística con el paso de los años ha caído, es cierto. Ya, es cierto, sus novelas de ahora, como Cinco Esquinas, Tiempos Recios,
ya no tienen la calidad estilística de novelas como La ciudad de los perros o Conversión en la catedral, ya, pero sus novelas últimas podrían cachetear a cualquier escritor de esta época, ¿no? Porque Vargas Llosa tan solo se mide con Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa es un personaje muy influyente y es un personaje que va a estar muy comprometido con su época. En San Marcos lo van a llamar el Sastrecillo Valiente. ¿Por qué fue llamado el Sartrecillo Valiente? Porque Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo existencialista, hablaba del compromiso del escritor con su entorno. Un escritor no puede estar ajeno a los, ¿no?, elementos políticos y económicos de su época. Y Vargas Llosa, que era un intelectual, no, que leía bastante y que también entendía las palabras de Jean-Paul Sartre, él es muy comprometido. Es por eso que Vargas Llosa en San Marcos, él perteneció a la izquierda radical. Él perteneció al grupo Cahuide en San Marcos, ¿ah?, que va a ser la base de Sendero Luminoso. Cuando se dio la famosa revolución cubana, él apoyó a Fidel Castro, pero con el paso del tiempo, Vargas Llosa cambió y renegó de su pasado socialista. Y Vargas Llosa, ¿no?, ahora, con el paso del tiempo, es un hombre que defiende, ¿no?, el mercado neoliberal y está en contra, ¿no?, de estas ideologías que tanto daño, dice él, ¿no?, que tanto daño le hace ¿no?, a Latinoamérica, según Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa estuvo en contra, ¿no?, del que ahora es presidente del Perú, de la elección ¿no?, de Castillo, ¿no?, y de Ollanta. También estuvo en contra del presidente de Colombia, Petro, ¿no? Sí, Vargas Llosa es un defensor del pensamiento neoliberal. Ahora, pero en su juventud, no, él era de izquierda, una izquierda muy radical, serio, Vargas Llosa. Por eso que a algunos teóricos no les cae mucho Vargas Llosa, por este cambio de camiseta, ¿no?, por este tránsito de izquierda a derecha. No, él participó en las elecciones peruanas en 1990 con el partido político Fredemo, Frente Democrático, que fue una coalición de partidos tradicionales, en contra después del desastroso gobierno de Alan García en el año 85-90. Y Vargas Llosa salió y tenía una gran mayoría que lo respaldaba. Lamentablemente, Vargas Llosa perdió en segunda vuelta. ¿Ante quién? Ante un desconocido Alberto Fujimori, que tu profe de historia te habrá contado sobre eso, ¿no? Un personaje que era un outsider, ¿no? Alguien desconocido, alguien que tan solo había tenido, ¿no?, un cargo de rector en la Universidad Agraria de la Molina, que él simplemente estaba participando en la política para probar suerte. Pero, oh, llegó a ser presidente del Perú, Alberto Fujimori, sí. Y Vargas Llosa aceptó su derrota, no le cedió su plan de gobierno y se volvió un observador muy crítico del gobierno de Fujimori. Y después cuando Fujimori, ¿no?, cambió la constitución, hizo un autogolpe de Estado, Vargas Llosa va a ser un duro crítico del gobierno de Fujimori. Y Vargas Llosa, por eso casi le quitan la nacionalidad y un montón de cosas que tu profe de historia te ha contado. Por eso es que Vargas Llosa se recluyó, ¿no?, para ser un personaje español, para poder tener, ¿no?, un apoyo a este gobierno en estas épocas de tensiones. Bueno, lo mejor que le pudo pasar a Vargas Llosa es no ser presidente, porque si no, hubiera dejado de escribir. Vargas Llosa es un hombre bastante metódico y práctico. Es un hombre que sigue escribiendo. Y si muere hoy, de acá a 1 o 2 años, fácil que saldrían 2 novelas más, porque siempre tiene allí cosas apuntadas. No de sorprendernos que dentro de unos años fácil que salga otra novela de Vargas Llosa. Vargas Llosa en el año 2010 obtuvo el premio Nobel. Y aquí les he dejado un fragmento del discurso del premio Nobel, que es un discurso muy importante que me gustaría que lo lean. Lo que Vargas Llosa entiende por literatura lo pone en el discurso del premio Nobel. Fíjate lo que dice Vargas Llosa, ya una partecita te voy a leer. Dice, la literatura es una representación falaz de la vida. Falaz. La literatura es una representación falaz de la vida, que sin embargo nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por laberintos en el que nacimos, transcurrimos y morimos. O sea, a pesar de que la literatura es ficción, nos ayuda a entender la realidad. Qué genial es Vargas Llosa. Dice, ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos al menos parcialmente
el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y por culpa de la ficción en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicera, que al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde como dioses paganos nos sentimos terrenales y eternos a la vez. La literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía. Somos rebeldes porque leemos, porque nos llena de ese anhelo, de ese espíritu. La inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia de las relaciones humanas, a disminuir la violencia, no a acabar con ella, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo. La más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. ¿Y cuál es esa? La literatura. Qué genial es Vargas Llosa. Es un hombre muy lúcido cada vez que escribe sobre literatura. Sí. Tiene algunas cositas, ¿no? En política que no le puede gustar a mucha gente. Pero en cuanto a su labor literaria, es un hombre muy lúcido. En cuanto a su labor literaria. Su novela más celebrada, esta es la relación con García Márquez. ¿Te acuerdas que antes eran patas hasta que algo pasó? Le metió un puñete. Esta es una mujer de Vargas Llosa. Ella es su primera esposa, se casó con su tía, Julia Urquidi. Después se casó con su prima, Patricia Llosa, con quien tuvo 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Después se divorció de ella y ahora está con Isabel Presley, la hija negada del rey del rock, de Elvis Presley, la filipina Isabel Presley, y dicen que tiene planes de casarse. Bueno, no quiero ser chismoso, pero dicen eso. Esta es la biblioteca Vargas Llosa. Maldita sea Vargas Llosa, te odio. Aquí conocí la envidia. Ya, la biblioteca Vargas Llosa. Sí, te odio, Vargas Llosa. Qué hermosa biblioteca, maldita sea. Ya, sus libros. No, que Vargas Llosa es millonario, Vargas Llosa. Y acá están sus libros, ¿no? Las y los perros es su primera novela y la última novela es Tiempos Recios del año 2019. También tiene ensayos, ya, ensayos muy importantes que hablan sobre su labor literaria y sobre la crítica. Aquí tenemos sus obras y aquí tenemos, ¿no?, las innovaciones. Esto necesito que lo sepan, ¿ya? Las cosas que usa Vargas Llosa en su novela. Vargas Llosa asimila las técnicas de vanguardia. ¿Y qué técnicas tenemos acá? Tenemos técnicas como la superación de la narración lineal. Recuerda que Vargas Llosa utiliza mucho lo que es el flashback, la ruptura del tiempo lógico. ¿Qué más? Vargas Llosa también abandona lo que es el uso del monólogo interior y nos presenta monólogos interiores, ¿no? La combinación de la primera y la tercera persona. Por ejemplo, Las y los perros es una novela muy innovadora, pero hay momentos en Las y los perros que nos presenta un narrador de tipo omnisciente, pero después cambia y nos presenta un monólogo interior, y después cambia y alterna historias. Porque al comienzo la novela empieza con un juego de dados. 4, dijo el jaguar. ¿No? Los integrantes del círculo, el jaguar, el boa, el rulos, ¿no? Están ellos, ¿no?, jugando para ver quién va a robar las preguntas del examen de química. El sorteado fue el serrano, el cadete Cava, y él se fue a robar las preguntas del examen de química, pero comete un error, no rompe la ventanita, y ahí se dan cuenta las autoridades de que alguien ha entrado al salón. Es por eso que son castigados. Pero lo genial de la novela es que cuando están contando esa parte, ¡plum!, se produce otra historia. Aparece la historia ¿no?, del cadete del cadete esclavo, Ricardo Arana. Ese momento donde de una historia, plum, se mete otra historia, se va a llamar, no, se llama contrapunto, la técnica del contrapunto. Sí, algo también interesante es que Vargas Llosa en sus novelas también presenta algunos aspectos económicos y políticos de una época. Encontramos también, ¿no?, la idea de la novela total,
de querer abarcar diferentes aspectos de la realidad. Y la novela total la encontramos, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, porque en Conversación en la Catedral no solamente es una historia de ficción, también nos habla del gobierno de Odría, donde hay una crítica a ese periodo tan corrupto de la sociedad peruana y de cómo se perseguía a aquellos que estaban en contra de la política de Odría, cómo se metían a la Universidad de San Marcos para poder llevarse a sus dirigentes. Después tenemos la técnica del dato escondido. ¿Qué es el dato escondido? Nunca nos dice qué sucedió o qué fue. Por ejemplo, en la novela Las y los perros, no sabemos quién mató al cadete Ricardo Arana. Se produce un asesinato. A pesar de que el jaguar, él asume la culpa, sabemos de que él no es el culpable. A pesar de que el jaguar odiaba a los soplones, él no era el culpable. Simplemente lo hace para que el cadete, para que el teniente Gamboa no sea llevado a Puno. El jaguar no acepta, pero no es porque lo hizo, simplemente para poder evitar la sanción a Gamboa. Pero entonces, ¿quién lo mató? No lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque Vargas Llosa busca de que el lector se entrometa de tal manera con la novela que él también logre descifrar ese enigma. Por ejemplo, en los cachorros no sabemos qué fue lo que el perro le mordió a Cuellar. Con el paso del tiempo no podemos ver de que puede ser el pene, porque a Pichulita Cuellar lo llaman así, Pichulita, porque al final algo que le faltó, algo que le arrancó el perro grandanés llamado Judas. O por ejemplo, en Conversación a la Catedral. Recuerda que la gran duda de Santiago Zabalita, era saber si su papá había tenido que ver o no con la muerte de la musa, ¿no? Esta cabaretera que era la amante, ¿no? De la mano derecha de Odría. No quería saber si su papá tuvo que ver con la muerte del amante de Cayo Bermúdez. Y la novela nunca nos dice, porque cuando Zabalita le pregunta al negro Ambrosio, el negro Ambrosio se cansa y le dice, niño, usted no se merecía el padre que tuvo. Así que, ¿sabe una cosa? Váyase a la mierda. Y se va. No sabemos si en verdad tuvo o no tuvo que ver con la muerte de Hortensia, la musa, la técnica del dato escondido. Después la novela presenta varios planos temporales. En otras palabras, hablamos de que la novela nos presenta saltos en el tiempo y situaciones que no son de esa época y de ese lugar. Técnica de vasos comunicantes. Vasos comunicantes es una técnica que lo va a tomar de lo que es la física, donde van a ver historias paralelas, o sea, una serie de historias que no se relacionan entre sí, pero después va a haber un momento en el cual se encuentran. Ya la técnica de los vasos comunicantes. Se van juntando y confluyendo a lo largo de la historia. Y tenemos más técnicas que Vargas Llosa va a utilizar. Su novela más celebrada, bueno, la primera novela de Vargas Llosa es la famosa historia de Lacio y los perros. Inicialmente no se iba a llamar Lacio y los perros. Ya Vargas Llosa no sabía qué título ponerle, pero decidió optar por este, no, y va a ser la novela que va a iniciar el boom. Recuerda que en 1962 gana el premio Biblioteca Breve y en el año 63 recién se publica. Así que pertenece a este conjunto de novelas del boom. El tema principal viene a ser, ¿no?, las vivencias y frustraciones de un grupo de estudiantes en el Colegio Militar Leoncio Prado. Temas secundarios, el machismo, el hurto, la pandilla, la agresividad y muchas cosas más vinculados con estas relaciones entre jóvenes en una situación muy, muy tensa que viene a ser el Colegio Militar. Acá tenemos los tipos de narradores, como te dije, la novela alterna diferentes tipos de narradores, siendo, ¿no?, la perspectiva múltiple lo que más caracteriza. La novela nos habla de un grupo de estudiantes conocido como el Círculo. Este grupo de estudiantes, ¿no?, que estaba conformado por el Jaguar, que era el líder del Círculo, el Rulos, el Boa y el Caete Serrano, cuyo apellido era Cava, ¿no? Ellos se encargaban de poder, ¿no?, hacer que en el colegio hayan novelas pornográficas escritas por el poeta, ¿no? Licor, bebidas, apuestas y muchas más, ¿no? Empieza con un juego de dados para poder ver quién iba a robar el examen, las preguntas del examen de química, y el sorteado es el cadete, no Cava.
que comete un error, como te dije, ¿no? Rompe la luna y eso hace que las autoridades se den cuenta y castiguen a todos aquellos que estaban de imaginarios. Cuando digo imaginarios, quiero decir aquellos que se encargaban de cuidar la seguridad en el colegio. Los mismos cadetes, como si fueran guachimanes, daban vueltas por ahí, son los imaginarios. Y ahí son castigados. Y uno de ellos era el esclavo. El esclavo no fue castigado y el esclavo se desespera. ¿Por qué fue llamado el esclavo? Porque nunca se defendía, ¿no? El cadete Ricardo Arana. Él quería ver, ¿no? A la que era su enamorada, Teresita, pero en verdad no era su enamorada, una muchacha que en la cual solamente visitaba y cuando estaba cerca de ella apenas hablaba. Y él le pide a Alberto Fernández, al que supuestamente era su amigo, porque era muy amable con él, que vaya a ver a, ¿no? a Teresita. Y Alberto Fernández, cuando la ve, se te la termina agarrando. Alberto Fernández, conocido como el poeta, porque escribía pequeñas novelas pornográficas o cartas para sus amigos, que después cobraba. Y como Alberto Fernández no le cuenta nada, no, el esclavo se desespera y va a hacer un soplón. Denuncia al, no denuncia al caete Serrano, y no solamente denuncia al Serrano, sino que se va de boca y habla sobre el círculo y se va a hacer, no se va a romper ese grupo dentro ¿no? del colegio y el caete Serrano termina siendo expulsado en una ceremonia bastante bochornosa. El jaguar odiaba los soplones y en una práctica de tiros se escapa un disparo que termina matando al cadete, ¿no? Al cadete esclavo. Y todos pensaban que había sido el jaguar, no porque el jaguar odiaba a los soplones y Alberto Fernández le dice a Tinte Gamboa que se ponga a investigar. Y el Tinte Gamboa insiste a las autoridades para poder, ¿no? Para poder hacer una investigación a fondo. Pero para el director del colegio, el coronel, esto simplemente fue un accidente y ponerse a investigar sería llevar a la prensa y que la fama del colegio se venga abajo. Así que no, simplemente fue un accidente. Pero como Gamboa insistía, al final Gamboa lo terminan no mandando a Puno y Jaguar, para evitar todo eso, Jaguar no se va a sacrificar y va a decir de que él es el culpable, pero Gamboa no le cree. Le dice que su muerte que no sea absurda. Al final de la novela vemos que ellos ya han acabado el colegio y quien están recordando su época escolar. Alberto Fernández, que era de buena familia, él está en Miraflores, ¿no? Con sus enamoradas, sus amigos, y en otra escena vemos a Jaguar, al Jaguar que ya acabó el colegio y está hablando con su amigo el Flaco Higueras y le cuenta de su plan de matrimonio porque él se va a casar con Teresita. Sí, Teresita pasó por el esclavo, pasó por Alberto Fernández y ahora va a ser la futura esposa de el Jaguar. ¿No? La famosa historia de Las y los perros, que nos habla de las vivencias y frustraciones de un grupo de estudiantes en el Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Ya? Y Conversación en la Catedral. Nos cuenta la historia de Santiago Zavala, un personaje mediocre y frustrado. Santiago Zavala, conocido como Zabalita. La novela empieza cuando Santiago Zavala, ya mayor, ¿no? Sale del diario donde trabajaba, ¿no? Y camina por las calles de Lima y se pregunta en qué momento se jodió el Perú, en qué momento me jodí yo. ¿No? Él recibe una llamada de su esposa donde le cuenta que el perrito que tienen se ha perdido y él se va a la perrera municipal. Y cuando está allí en la perrera municipal, encuentra a su perrito, pero también encuentra a alguien en su pasado. Aquí encuentra al negro Ambrosio. Y con el negro Ambrosio se va a un bar, al bar La Catedral, que queda allá por el centro de Lima, frente al Estadio de Cristal, por allí, ¿no? Y allí, en esta zona bastante pobre, en un bar de mala muerte, no se ponen a hablar sobre el pasado y el negro Ambrosio, ¿no? Empieza a narrar la historia del negro Ambrosio. Vamos a encontrar un montón de historias, ¿eh? Sí, y hace referencias al, ¿no? al pasado. Lo que pasa es que Santiago Zavala, que era periodista, era un muchacho de buena familia. Su padre era don Fermín Zavala, un hombre que trabajaba para el régimen de Odría y que tenía muchas ganancias en este gobierno corrupto porque estaba coludido. Y su papá quería que su hijo estudie administración en la Católica, pero Santiago era un muchacho rebelde que estudió en San Marcos, ¿no? Sí, y era ¿no? de tendencia de izquierda. Iba a tener conflictos con su padre por eso, ¿no? Su papá era llamado Bolas de Oro y el papá tenía como chofer a Cayo Bermúdez. No, perdón, al negro Ambrosio. El negro Ambrosio que conocía a Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez, que era la mano derecha del presidente Odría, ¿no? Y que hacía todo el trabajo sucio, porque él tenía un montón de gente, ¿no? Allí metida en las huelgas para poder ver quiénes son los dirigentes y poder sacarlos, ya sea en San Marcos, ya sea en las huelgas de trabajadores. Sí, era un gobierno muy represivo el de Odría y bastante corrupto.
Al comienzo, no, y el negro Ambrosio conoció a Cayo Bermúdez porque eran amigos de infancia, ¿no? Eran desde Chincha. Y cuando vino a Lima buscando mejoras para su situación, fue a buscar, ¿no? Al negro Ambrosio, perdón, el negro Ambrosio fue a buscar a Cayo Bermúdez, no se volvió su chofer, pero después pues, fue chofer de don Fermín Zavala. Y con Fermín Zavala va a tener una buena relación que se van a ir a su casa en Ancón. Y cuando se van a su casa en Ancón, don Fermín Zavala no le coquetea y van a tener relaciones sexuales. Sí, don Fermín Zavala era homosexual. Toda su familia era una fachada nada más. Y tiene relaciones con el negro Ambrosio, ¿no? Y eso le cuenta el negro a Santiago, que se queda estupefacto porque se entera de la homosexualidad de su padre. La pregunta inicial era si su papá tuvo o no tuvo que ver con la muerte de la musa. ¿Quién era la musa? La musa era una antigua cabaretera que lamentablemente con el paso de los años su belleza se opacó y para poder sobrevivir se convirtió en una prostituta ¿no? de alto vuelo. Iba a ser amante de Cayo Bermúdez. Y Cayo Bermúdez la saca de ese mundo, ¿no? de prostitución y la tiene viviendo en una casa con criados. Pero cuando el régimen de Odría cae, ¿no? Cayo Bermúdez se va, dejando a la musa, no sin nada. Es por eso que ella, desesperada, no se entera del secreto de don Fermín Zavala y le pide que le dé dinero y lo extorsiona. Y como era demasiada la extorsión, no, don Fermín estaba muy preocupado. Y el negro Ambrosio, al ver de que su patrón estaba preocupado, quiere hablar con la musa. Pero como la musa no entendía de palabras, le empieza a golpear y la mata violentamente, ¿no? Y él, dejando un montón de cabos sueltos, huye y se va a la selva ¿no? con la criada de la musa. Y con ella va a tener una hija que le van a llamar como la musa, como Hortensia. Va a tener otra, pero su mujer muere en el parto. Cuando muere en el parto, él no se pone un negocio que lamentablemente le va mal y lo estafan. Y después de muchos años regresa a Lima. Y de pura casualidad se encuentra con Santiago Zavala y ahí se da esa larga y extensa conversación. Una conversación que hace referencia al régimen Rodríguez. ¿Ya? Es la famosa novela de Conversión Catedral de 1969. Aquí te dejo el argumento para que lo veas mejor. Este es el bar La Catedral, que ya no existe, ¿no? Aquí tenemos la puerta del bar de la catedral. Lo único que se mantiene del catedral es solamente la puerta, nada más. La puedes encontrar ahí en el centro de Lima, en el puente del Ejército. Sí, aquí te dejo algunos datos de la novela, donde ahí podemos ver dos ejes narrativos. ¿Ya? El primer eje narrativo de la novela es ¿no? sobre el personaje que es Santiago Zavala. Un personaje que ni siquiera terminó la carrera, un personaje mediocre, ¿no? Que trabaja en algo que no le gusta, que creía que le gustaba, pero no es así. Un trabajo bastante monótono que es el periodismo. Así que se ve cómo este personaje abdica en sus ideales, porque era un muchacho muy impetuoso con ideas de izquierda, pero a la larga renuncia a estos ideales. Es como la historia de Vargas Llosa. Ya, el segundo eje narrativo de la novela es la crítica al gobierno de Odría, este periodo de corrupción donde militares y la gente poderosa con gran dinero se van a coludir, no como es el caso de don Fermín Zavala y las familias poderosas con el gobierno de Odría, ¿ya? Y la corrupción de algunos líderes del APRA y todo lo demás, ¿ya? Bueno, aquí te dejo todos estos datos para que los revises y esto sería todo por el día de hoy, mi querido Salón. ¿Ya? Sí. Aquí termina nuestro ciclo. Que los dioses los protejan. Que los dioses estén con ustedes. Nos vemos en el ciclo de repaso. Van a estar en el ciclo de repaso, porque recuerda que estoy en AS, estoy en San Marcos, porque estamos comprometidos con tu ingreso, así que matricúlate ya. Y si no te matriculas en el repaso, yo voy a tu casa y te saco y te matriculo de manera virtual. Vamos a estar, te estoy preparando un material de 40 preguntas. Sí, de 40 preguntas en el repaso de cada clase y, sí, y lo cumple, sí. ¿Ya? Me lo paga, dice. Ya, sí, es un material de 40 preguntas, bueno, 50, contando lo que son las preguntas de la tarea, ¿sí? Así que espero que estén en el ciclo de repaso. Tu profe está haciendo todo el material de acuerdo al prospecto, ¿ya? Sí, estoy así buscando las fijas, refijas, recontrafijas. Ya, no hay manga.
Les paso la novela de Conversación a Catedral y les paso 100 años, La Cielo de los Perros. ¿Ya? Bueno, querido salón, que los dioses los protejan, que todo le vaya bien y los esperamos en nuestro ciclo de repaso. Por favor, sea gracioso, Oliver. Chao, chao. Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.